Bien, vamos a comenzar haciendo una breve revisión justamente de lo que teníamos la clase anterior. Eh, la clase anterior, ya está aquí Alejandro, bienvenida. En la clase anterior habíamos hablado un poquito de elegir mi revista meta y cómo conocer si la revista meta que yo estoy seleccionando, pues lógicamente es en la que yo quisiera poner mi publicación. Entonces, esto es para conocer los lineamientos de autores que generalmente nos dan estas revistas y conocer cómo son los formatos y algunos ejemplos que pudiéramos nosotros encontrar o utilizar también de este material de reuso a lo mejor para nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, hay algunas cuestiones que vimos entre lo que es calidad e impacto, además de las preguntas, no sé si se acuerdan las preguntas anteriores, ¿no? Sobre si está claro el contexto del estudio de la investigación que estoy haciendo, cuál es la pregunta, hipótesis o objetivos de mi investigación, es precisa la información de la sección de métodos, los métodos se corresponden con los datos de los resultados, qué partes del artículo podrían ser relevantes para mi investigación y cuál es la respuesta a la pregunta, hipótesis, objetivos de investigación. Estos son algunas de las preguntas que veíamos que al momento de yo leer un artículo debo considerarlo. Asimismo, la cuestión de calidad e impacto de las mismas. Ya vimos también que hay muchos gestores bibliográficos que me ayudan a ver información o artículos que han sido revisados o que están publicados en bases de datos académicas serias o formales. Dado que Google Scholar, si es una buena herramienta, no es pues una de las más confiables para la realización de esta actividad. Leer en contexto una investigación, tal vez deberíamos considerar lo siguiente. ¿Cuál es mi área de investigación? No va a ser nunca lo mismo leer un documento de otra área de investigación en la que yo no tengo mucha afinidad, tal vez de experticia o pertinencia, que leer sobre documentos que son parte de lo que yo hago cotidianamente. ¿Sí? ¿Qué se sabe hasta ahora en esta área? Muchas veces uno de los errores que cometemos como investigadores es creer o considerar que aquello que a lo mejor se está hablando o solamente se lo ha escuchado en ciertas esferas, en ciertos comentarios académicos, ya eso ya es un hecho, ¿sí? Por eso se dice, ¿qué se sabe hasta ahora en esta área? Debemos remitirnos a aquellos documentos que están por escrito hoy más que nunca, gracias a la tecnología, no solamente los vemos en artículos científicos, hoy vemos algunas revistas que de forma interesante han incorporado a sus plataformas lo que son las nuevas tecnologías, por ejemplo, realizando críticas a través de podcasts de los artículos que se presenta a la gente. Entonces se pone a disposición un artículo y algunos especialistas pueden hacer un análisis del mismo en breve a través de mensajes de voz que son escuchados hoy generalmente por estudiantes de algunas áreas que prefieren escuchar lo que ya es escrito a tener que leer. El paso que sería ese, ¿qué se desconoce, perdón, qué se desconoce en esta área? ¿Sí? Así como se puede haber escrito mucho sobre el área de conocimiento en la que uno está desenvolviéndose, también puede ser que existan muchas limitaciones o mucha falta de información también de algo en esa área. Y eso es lo que debemos de aprovechar. Y otra cuestión podría ser que en qué incógnitas quiero centrarme en mi investigación.
muchas veces cuando realizo, hablábamos el taller anterior de hacer un artículo de alguna de las modalidades, hablábamos de poder hacer un artículo de revisión, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo lo realizo? Entonces, uno de los pasos que yo pienso que es fundamental es en qué incógnitas quiero centrar mi investigación. Y a partir de eso, yo ya puedo ir conociendo al menos cuáles serían los aspectos mínimos de tratar en mi trabajo. Como se puede ver, debe leer extensamente artículos de investigación para llegar al paso número 3. Esa es una gran realidad. En ese momento es posible que se dé cuenta de que hay muchas incógnitas en un área en particular, sobre todo si usted ya es especialista en alguna de esas áreas. Lo que se desconoce podría ser una brecha del conocimiento o en el conocimiento, por lo que podría ser una oportunidad para que usted formule una pregunta de investigación basada en ello. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo puedes saber qué incógnitas podrían ser relevantes o factibles de abordar? Muchas veces esta incógnita o esta pregunta de investigación que yo quiero realizar para mi trabajo no necesariamente o forzosamente se presenta muchas veces en el escrito, sino en mi diario, o sea, en mi proyecto que yo he decidido desarrollar y a partir de ella, pues formular algunas cuestiones. Pero si usted cree y prescindible o dentro de la redacción considera necesario, usted puede aclarar el contenido que está usted desarrollando en su trabajo colocando justamente esa incógnita. Para la identificación de incógnitas relevantes, un artículo de investigación típico aborda una pequeña cantidad de preguntas o hipótesis de investigación o incluso una sola. Adelante, Maite. Doctor, una consulta. Entonces, ¿esta incógnita sería lo que conocemos como la pregunta de investigación o no? Sí, sí. Definitivamente, esa sería nuestra pregunta de investigación. Eso lo hacemos en un proyecto de investigación, ¿verdad? Siempre formulamos una hipótesis o mejor dicho, a partir de esa pregunta formulamos una hipótesis y esa sería nuestra pregunta de investigación. Listo, gracias. Profe, y a partir de esta se forma el planteamiento del problema. Claro, Sí. lógicamente, pero acordémonos que eso lo formulamos en nuestro proyecto. Acá nosotros ya vamos a empezar a redactar o a decir qué es lo que pensamos sobre ese tema basado o fundamentado en lo que han dicho otros investigadores. ¿Sí? Pero sí, lógicamente es justamente aquello que nos permitirá hacer el planteamiento de nuestra problemática. Si ustedes, por ejemplo, eh, revisan lo anterior, no sé si han tenido la oportunidad de revisar el Classroom, esta información está ahí, está en PDF para que ustedes puedan revisarla. Recuerde, dice, los 4 pasos de la página anterior, en qué incógnitas quiero centrarme, o en qué incógnita, no necesariamente incógnita, sino en qué incógnita. Hay que considerar lo siguiente para responder esta pregunta. Y aquí viene parte de lo que sería parte de mi redacción de mi artículo de revisión o de mi artículo de exploración documental que yo quisiera realizar. Primero, ¿por qué es importante abordar una brecha o una incógnita en particular? Sí, a lo mejor estábamos haciendo una práctica en la que me dijeron busquemos una palabra eh, dentro del ámbito del desarrollo profesional de ustedes, que era bruxismo, ¿verdad? Algo así me parece que era la palabra. ¿Ya? Y si es una palabra, o es, mejor dicho, lo que define a una enfermedad, no sé qué es el bruxismo, ¿es una enfermedad, una fenomenología? Si me ayudan. Sí, es una enfermedad multifactorial
que se caracteriza principalmente por el desgaste excesivo de todos los dientes. Entonces, Y los pacientes pierden casi la altura de todos los dientes y se acompaña de otros factores como dolores de cabeza, musculares, de oído, etcétera. y esta enfermedad es muy común en personas de qué edad. No tiene una edad específica. Puede Ya, haber en niños, puede ser en adolescentes, mujeres embarazadas, adultos jóvenes, o sea, está asociado mucho al estrés de las personas, pero no hay una edad específica. qué bueno, ya aprendí algo nuevo yo el día de hoy. Entonces, si ustedes creen que esa sería la cuestión que ustedes deberían abordar, a lo mejor se ha escrito mucho, pero dentro de esa gran cantidad de información, algo se le escapó a estos investigadores, ¿sí? De mi parte, pues ustedes son las especialistas en su ámbito y deberían pensar un poquito en eso. ¿Por qué es importante abordar una brecha o incógnita en particular? Ujú. Luego, ¿qué contribución hará al conocimiento a la práctica en su campo? Si es muy necesario aquí hablar del contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro medio, hablo Ecuador, con esto de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior? Vino un fenómeno súper simpático, pero que nos ha traído hasta aquí, a este momento. Algunos colegas le dicen el fenómeno de la publicitis, que me decía una profesora amiga de Venezuela, que también a ellos les sucedió en su debido momento allá en Venezuela, algunos colegas colombianos de igual manera. Entonces, como la institución me exigía publicar, lo importante era publicar a toda costa, ¿no? O sea, buscar y publicar. En nuestro país este proceso es relativamente nuevo, sí, es relativamente nuevo, lógicamente por las cuestiones de la contribución que nos dio la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero ¿qué sucede? Encuentran que si bien es cierto el profesor ha logrado una publicación, ¿sí? Habla sobre, por ejemplo, en ciencias humanas, en humanidades, y se encuentra que tiene una publicación de por qué se alinean las pirámides de Egipto con las estrellas de Orión. Entonces, esa es una de las críticas que hoy se le está haciendo a la cuestión de publicar, ¿sí? No es una cuestión de publicar porque necesito tener la publicación, es una cuestión de publicar porque cuál sería el beneficio que tendría particularmente mi contexto? Entonces, una de las cuestiones que les pongo en contexto, porque si bien es cierto, hoy podemos encontrar múltiple o mucha cantidad de buena información que está alojada en los mejores repositorios, pero que sin embargo tratan temas que nada tienen que ver, por ejemplo, con la práctica real o con el campo del conocimiento que está en este momento. Entonces, para ir contextualizando qué es lo que yo quiero o qué contribución hará al conocimiento o a la práctica de su campo, pero desde mi profesión, o sea, y desde lo que yo vivo, ¿ya? Para no caer en eso, bueno, con tal de publicar, lo publico, sí, eso ya existe y se ha dado mucho en nuestro medio. Ojo, que también estoy hablando de que estas experiencias se han dado en otros contextos particulares cuando ha habido justamente estas reformas en sus correspondientes reglamentos. Otra pregunta es, ¿su investigación sobre una incógnita en particular sería relevante para una revista académica? Hay que preguntarse eso. Y les comentaré que es mucho más fácil, mucho más atractivo para una revista que usted logre publicar su artículo en una revista de Colombia, de México, de España, que en una revista ecuatoriana, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? En una revista, también vamos a hablar de Cuba. ¿Qué sucede? Cuando estuve en algún tiempo visitando Cuba por la cuestión de estudios, ellos hacían estudios
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias acerca del estudio de la yuca, ¿sí? Estudios de la yuca. Me causó particular admiración porque decía, bueno, acá cuando uno le habla de la yuca o de hacer un estudio en yuca a nuestros investigadores, se matan de la risa, ¿no? Porque las bondades de nuestros suelos son tales que acá en la costa usted siembra el palito de yuca, o sea, la semilla, y a los 45, 50 días usted ya tiene este tubérculo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué ellos estudiaban? Porque las condiciones climatológicas de tierra, de fertilidad en sus suelos no permitía dar una buena producción de de la yuca, ¿sí? Entonces, a lo mejor una investigación que acá alguien la considere, no vas a hablar de lo mismo que ya sabemos todos. Y es lo que nos pasa aquí a diario. A lo mejor no es relevante en nuestro medio. Y les contaré por qué. Muchas investigaciones, a veces uno envía a las revistas de nuestro país y son ampliamente rechazadas. Pero usted haga la prueba y envíela a una revista de un entorno, de un contexto diferente y les va a interesar. Les interesa mucho más conocer, bueno, qué es lo que hizo Ecuador en particular sobre este tema. Y va a ser mucho más relevante para la revista externa que para una revista interna o para su equipo interno de trabajo. La otra pregunta, ¿tiene usted o su equipo de investigación el conocimiento, la experiencia, el equipo, cuando habla de equipo, el instrumental, ¿sí? El tiempo, esta es la parte más importante de todas, y el presupuesto para dirigir su investigación para explorar esta incógnita, ¿ya? Otra, ¿necesita una beca para realizar su proyecto de investigación? ¿Sí? Esas son incógnitas que uno debe plantearse. ¿Qué recursos? El recurso más valioso, como en el caso que estamos haciendo ahora, el recurso más valioso seguirá siendo el tiempo. ¿Necesita de una beca? Les comentaré que si ustedes están desarrollando su proceso de investigación y necesitan de becas, yo les recomiendo revisen las convocatorias que hace Globo Común de Cenecit. Hay becas ahí para todas las áreas del conocimiento y becas que si bien no están permanentes, usted las puede buscar por periodos. En mi experiencia he tenido la oportunidad de tener ya tres becas por parte de Globo Común, en donde se envían los requisitos y se aplica para la beca que uno requiere. Una de las becas que no la consumé fue una que era para la India, porque justamente iniciábamos este periodo de la pandemia, pero me pagan estadía, me pagan el boleto de ida y vuelta y los gastos que se van a hacer finalmente si es con finalidades de investigación y sobre todo en áreas como las de ustedes, en área de la salud, con mucho más énfasis les facilitan esto. Así que revisen la cuestión esta si tienen tiempito acerca de las becas. Finalmente, lo ideal es trabajar en equipo, ¿sí? En equipo o tener un supervisor que nos permita de manera más objetiva llegar a dilucidar estas preguntas. No sé si tenemos alguna consulta hasta ahí. No, No tengo preguntas. Muchas gracias. Entonces, para formular una pregunta de investigación, y esto ya va como parte de su parte práctica, acordémonos que siempre vamos a tener una introducción teórica rapidita y una parte práctica. Una pregunta de investigación es una pregunta clara y específica. Acuérdense siempre de eso. Una pregunta de investigación siempre debe ser clara y específica.
que forma base de su proyecto de investigación. Idealmente está redactado en forma de una pregunta real o como una hipótesis científica. Ahí existen tres preguntas. Quiero que las analicen a las tres y me digan cuál de las tres preguntas para ustedes sería la más específica de todas. La pregunta número 1, la pregunta número 2 o la pregunta número 3. ¿Sí? La primera pregunta me dice, ¿a qué tipos de pesticidas podrían estar expuestas las abejas en los cultivos principales? La otra me dice, ¿están las abejas malíferas expuestas a pesticidas en los principales cultivos? Y la última me dice, ¿qué sucede cuando las abejas están expuestas a pesticidas? ¿Cuál de esas tres preguntas considera usted que sería la pregunta de investigación más específica? Yo creo que la segunda, Ya, a ver, tu análisis, por favor, Maite, perdón, su análisis, Maite, ¿por qué cree que es la segunda? porque nos está diciendo qué abejas en específico. Aquí dice las abejas melíferas y dice pesticidas en cultivos. Entonces ya no es como que muy general. Si hablamos de abejas, hay varios tipos de abejas. Entonces ya vamos a ver específicamente de las abejas melíferas. Listo, muchas gracias, Maite. Alexei o Alejandra. Yo, Chus, es que yo sí debería conocer como el primero el tema del el tema, porque eh, en la primera pregunta te dicen, o sea, te hablan acerca del tipo de pesticidas. En la segunda, o sea, en la primera es hablar acerca del tipo de pesticidas, no sé a qué se refería el tema. En la segunda pregunta nos están preguntando, eh, o sea, si sí o si no están expuestas. Y en la tercera, lo que podría suceder con las abejas a los pesticidas. Entonces, que yo en este caso, por ejemplo, podría preguntar, primero ver el tema para ver cuál sería la pregunta que corresponde al tema. Pero haciéndole un análisis ahora, no somos especialistas en abejas, no sé, no es de nuestra área, pero necesitamos hacer un análisis de cuál sería la más específica de estas preguntas. Para mí, profe, sería, es que como dice Alejandra, también depende, porque aquí podría ser o la investigación es enfocada a las abejas o es enfocada a los pesticidas. Entonces, si es a los pesticidas, pues entonces ahí sería, como es el resultado del pesticida en las abejas. Entonces, para mí sería la tercera, pero si ese fuera el contexto. El otro, en cambio, es el cambio que habría de los pesticidas en las abejas. Ahí sí sería el segundo. Pues para mí esto sí. Bien hecho ese análisis. Hay que darle todas las, los análisis y criterios a esas preguntas, porque se van a encontrar cuando ustedes hagan la revisión de sus trabajos y ya dentro de su área, que a pesar de lo que decía Alexei, yo necesito estar segura de lo que conozco. A pesar de estar segura, habrán preguntas que me pongan a dudar y ahí necesitamos hacer el análisis parte por parte. Vuelvan a revisar y escríbanla, por favor. Desen 2 minutitos, escríbanla y dígame cuál de esas considera usted que sería la más específica. Yo ya tengo una que me dicen la segunda, me han dicho que está entre la segunda y la tercera. Leamos nuevamente con calma, no pensemos en mi área, pensemos en una pregunta general que me voy a encontrar en un trabajo de mi área. Profe, y solo una pregunta ahí. Como usted dice, o sea, la pregunta más específica. Vulgarmente, digamos, ¿qué corresponde a específico? ¿Algo localizado, focalizado? ¿A eso se refiere usted? Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo más, o sea, esto es de ir desde lo más general a lo más pequeñito, a lo más específico. Por eso me dice que la pregunta debe ser muy clara y específica. Si es así, Entonces, es la segunda, si es así, es la ¿cierto? segunda. Claro.
Veamos, ¿qué dicen? 2 minutitos les dije que se tomen. ¿Ya? ¿Manejaron? ¿Se quedan con la misma decisión? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, ahorita que vuelvo a leer toda la presentación, aquí dice, una vez que se haya identificado una oportunidad, una brecha en el conocimiento o una incógnita en la que concentrarse, el siguiente paso es formular una o más preguntas de investigación. Y como usted dijo, no somos expertos en el área. Entonces, asumiendo que la brecha, en este caso, o la incógnita, sea que ya todos conocemos que los pesticidas, eh, eh, ¿cómo se llama? Que los pesticidas pueden, o sea, que las abejas están expuestas a los pesticidas, pues tal vez yo me quedaría con la tercera. Ahora solamente sería el conocer qué sucede cuando las abejitas están expuestas a los pesticidas. Me podría quedar yo con la tercera ya, si es que mi incógnita ya, o sea, va a eso dirigido. Yo ya conozco que sí están expuestas a los pesticidas y que voy a trabajar con las abejas que decía aquí, melíferas. Muy bien. ¿Y Alexei? Yo ya le dije, profe, o sea, si vamos por este lado, la más concreta sería la tercera y la más específica, en base a la pregunta que le hice hace un momento, sería la segunda. Pero vuelvo y repito, depende lo que dijo Alejandro también. O sea, yo no soy experta, yo no me voy a meter a ver qué tipo de abeja es si no tengo idea ni cuántos tipos de abejas hay. Ok. Pero sí podría leer sobre los pesticidas. O sea, ese sería, por ejemplo, para mí un área un poco más amigable en el conocimiento que yo tengo. Yo manejo riesgos laborales, esto es un riesgo químico, pero el problema sería que si yo me meto a ver los tipos de abejas y todo eso, tendría que saber qué le pasa a la abeja de un tipo, qué le pasa a la abeja de otro tipo. Entonces, para mí sería eso, profe. O sea, si me pregunta a mí desde este punto de mi conocimiento, sería la tercera. Pero más específica la pregunta, la segunda, insisto. Listo, qué bien. ¿Usted qué opina? Sí, es que lo que pasa es que las tres preguntas tienen una orientación diferente. Entonces, podría ser que cada una de ellas sea una oportunidad para la investigación, porque la primera, por ejemplo, está enfocada a los tipos de pesticidas una vez que ya se ha identificado que estos afectan a las abejas. Entonces, ahí pudiera estar una oportunidad de investigación. En la segunda ya es más específica, dice, bueno, están expuestas, pero queremos saber específicamente en estas abejas. Es otra brecha. Y en cambio la tercera es como ya saber qué es lo que está pasando en las abejitas cuando están expuestas. Entonces, está difícil decir es una, porque las tres preguntas pueden llevar a diferentes enfoques de pregunta de investigación y cada una está abriendo una brecha diferente. Exactamente. Entonces, si en realidad esta, a pesar de que parezca un rompecabezas, en realidad sí tiene respuesta. La primera, a pesar de que del análisis que le han realizado ustedes, es la que es más específica de todas, considerando que ella solamente se está fijando en algo muy específico, los tipos de pesticidas. Pero asimismo, lo que decía Maite y Alejandra, concuerdo plenamente, me está hablando en las otras preguntas de una manera tan abierta que pueden ser una oportunidad, ¿sí? Entonces, el qué sucede es muy amplio. El qué sucede es muy amplio porque si las abejas están expuestas a pesticidas, y ahí no sé ni a qué tipos de pesticidas ni nada, sino simplemente
están expuestas. Y la segunda ya me da en cambio como que me dice este específico tipo de abejas son las que quisiera yo ver. Pero este es un estudio, lo voy a poner acá. Permítame un ratito que estoy ya. Que está aquí en PLOS ONE, está publicado, ¿sí? Entonces, en este artículo, ustedes van a encontrar, lógicamente ya descargando el documento, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar la pregunta que realizan estos investigadores, ¿sí? Que la han publicado el 24 de julio del 2013 y que realiza estas preguntas. O sea, las preguntas que ustedes ven aquí es un proceso que ellos siguieron para llegar a determinar que esta sería la pregunta más específica. Entonces, la pregunta que ustedes están viendo ahí es en realidad de un estudio que ya está realizado. Entonces, que fue también de igual, ¿cómo decirlo? Se fue formulando las preguntas hasta llegar a determinar cuál sería la más específica o la ideal para este estudio que yo tengo. Entonces, más o menos ese sería el camino que yo debo seguir al momento de plantearme mi pregunta. Entonces, si revisamos acá, básicamente me habla de los tipos de pesticidas, ¿sí? Me habla de las abejas. Alguien dijo, bueno, ya me habla de las abejas y hay diferentes tipos de abejas también. De ahí como que se me amplió y los cultivos principales. Debemos considerar cuáles serían los cultivos principales y por eso es necesario conocer lo que ustedes decían, el entorno, conocer el área de conocimiento y conocer el entorno en el que se va a realizar. Porque no sería lo mismo analizar este tipo de trabajos en Estados Unidos o hacia el sur, hacia Argentina, que hacerlo aquí en Ecuador, ¿no? Las condiciones serían diferentes. Pero el proceso de plantearse la pregunta seguirá siendo el mismo, es metodológico. No sé si estamos de acuerdo y si no, le discutimos un poco más la pregunta. O sea, profe, a ver de lo que le entendí, si estoy equivocada, por favor que me explique. El artículo que nos mostró, de donde sacó estas preguntas, ahí dice básicamente, si le puede poner, gracias, profe. Esta parte que dice, ya están las abejas melíferas, ¿no es cierto? Entonces, una parte, o sea, si yo leo esto, yo ya tengo en mi cabeza de que la pregunta de investigación va a ser las abejas melíferas. Y usted nos acaba de decir, si mal no entendí, que la primera pregunta sería la más específica. Entonces, ahí como que se me choca, no sé, profe, ahí se me hace un poco difícil como para identificar cómo le podría hacer. Porque algo me hablabas tú de aquí, de que cuando dice están las abejas melíferas expuestas a pesticidas, hay un sí o un no. O sea, obviamente, Es como no hay más una, ¿sí? O sea, podemos decir es súper específica porque puede decir sí o no, pero es como muy caccioso porque sabemos que todo pesticida afecta a la salud no solamente de las abejas, sino de todo el entorno, ¿ya? Pero ahí la trampa, profe, es las melíferas. Sí, la trampa, como tú dices. Sí, Pero ya. ojo, estas preguntas, como digo, son parte de esa investigación, o sea, no son arbitrarias, o sea, son una secuencia. A ver, se hace la pregunta y se va llegando, descartando las preguntas que vemos que son muy dispersas, ¿no? Muy dispersas, muy grandes. Por ejemplo, están expuestas las abejas, cualquier tipo de abeja, a los pesticidas. De hecho, sí, por eso cuando dijeron hay una respuesta ahí de un sí o un no, yo también estoy de acuerdo. Pues me preguntan, ¿están o no están expuestas? ¿Sí o no? ¿Ya? Y la otra dice, ¿qué sucede? Bueno, puede suceder mil cosas ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando las abejas están expuestas a pesticidas.
¿sí? Imaginémonos desde infecciones, cambios bruscos en su metamorfosis, no sé, tantas cosas que se pueden ver. Entonces, las preguntas o el comienzo de la pregunta tiene que ser muy cerrado, ¿ya? No echar agua para acá la compu. Hacerlo como un embudo, ¿no? Voy desde lo más grande y voy haciéndola más pequeñita. Les puse el estudio por si acaso quisieran revisarlo, a pesar de que está en inglés, es un muy buen ejemplo. Para mí, uno de los mejores que he visto en un curso de redacción, porque me ayudan a mí a ver que ese mismo pensamiento a veces tengo yo cuando quiero plantearme algo grande, ¿no? Y no quiero conformarme con hacer algo pequeñito porque quiero que mi trabajo sea, ¿cómo decirlo? Que tenga un final grande, como cuando se va a un estadio y sea una gran explosión de emociones, ¿no? Una investigación es todo lo contrario, tiene que ser muy concreta, ¿sí? Entonces, esa es la parte básica de la formulación de las preguntas. En el Classroom, también les hablo sobre este tema de la formulación de las preguntas, ¿no? Entonces, preguntas descriptivas, preguntas correlacionales, preguntas explicativas. Entonces, usted tiene ahí un material. La idea no es centrarnos en realizar un proyecto, les decía, ¿no? Sino en conocer que hay ciertas técnicas o métodos para el desarrollo de estas preguntitas. Pero esta preguntita es básica, sea que tenga yo un proyecto, sea que yo tenga solamente la idea en mi cabeza, es muy necesario para el desarrollo de una publicación. Adelante, Maite. Profe, entonces, aquí como una clave para cuando formulemos nosotros preguntas de investigación es no centrarnos en preguntas que den respuestas de sí o no, o que dejen muy abiertas como a que es la que está en el tercer lugar. O sea, tratar de no hacer preguntas enfocadas a este tipo de, como ya de, ¿cómo le explico? De orientación, ¿no? En el caso de la segunda, ya estamos orientándole a un sí o un no. Y en el caso de la tercera, que en cambio estamos dejándole tan abierta que sería casi un libro más que un proyecto de investigación. Entonces, como una clavecita sería irnos con preguntas que se cierre en el contexto que nosotros queremos investigar. Exactamente. Y dentro de ese contexto, en algo específico de ese contexto. Si vemos aquí, los investigadores solamente se fueron a esto, ¿no? Muy específico. A los tipos. No están queriendo ellos saber nada más. ¿Ya? Y aún así es amplio, ¿no? Porque aparte de eso tienen que hablar de las abejas y tienen que hablar de los cultivos, pero ellos lo están cerrando aquí con los tipos, ¿no? No es una pregunta, no es fácil dilucidar cuál es la respuesta o la pregunta correcta entre lo que tú decías, ¿no? Parecen muy similares. La una está muy cerrada, la otra está muy abierta, si esa es la idea. Darnos cuenta que hay preguntas que cierran mucho o que son ya prácticamente capciosas, o sea, ya sé la respuesta y yo solamente lo estoy poniendo para decir que tengo la guía. Y en la otra, para decir, no sé qué voy a encontrar. Pero acá, básicamente, se cierra en algo muy, muy específico, ¿no? Entonces, eso tengamos en cuenta al momento de formular mi pregunta. No es la única metodología que existe. Ya les decía, en el Classroom ustedes van a encontrar algunas metodologías para el planteamiento de su pregunta de investigación. Hoy, por ejercicio, solamente vamos a trabajar algo básico para poder iniciar nuestro trabajo. Siendo así, y esperando que esto de la pregunta no se nos vaya a convertir, a ver, en un vía crucis. ¿En qué? A ver, ¿por qué les digo esto? En algún momento me invitaron a una defensa del tema de investigación en una carrera de
procesamiento de alimentos. ¿Ya? Yo no soy especialista en procesamiento de alimentos, pero pasar discutiendo 2 horas sobre una pregunta o varias preguntas, mejor dicho, como estas, ¿sí? No es productivo, ¿sí? No es productivo, ni para el tesista, ni para quien dirige la tesis, ni para quienes sean el tribunal. ¿Ya? Por eso mismo es necesario hacer estas discusiones críticas abiertas y llegar, por ejemplo, a ver cuál es la pregunta más específica, ¿sí? Que yo pueda trabajar. En ese campo, como ustedes sí son especialistas en su área de odontología, vamos a ir trabajando una pregunta cerradita, pero con ustedes mismos. O sea, la pregunta más clara y específica que pudiéramos plantear para algún trabajo o para una práctica que vamos a hacer acá. Entonces, no desgasten tiempo en la pregunta, debe ser muy concreta, ¿sí? A ver. Les tengo aquí para que revisemos el formato de una cartografía, de una revisión documental y de una revisión sistemática. Quiero que revisemos los 3 formatos. Ya habíamos dicho que yo quiero comenzar, ¿verdad? Acá me decía con un artículo de revisión documental. No hay ningún problema. Pero ya estos formatos se los voy a pasar porque van a ser parte del conjunto de herramientas que usted puede tener, y el día de mañana dice, no, yo voy a hacer esta cartografía conceptual porque tengo aquí un modelo, o voy a hacer una revisión sistemática o un artículo de revisión. Bueno, están otros formatos más que les voy a ir entregando poco a poco. Hoy quiero que revisemos estos 3, y de estos 3, ahora sí decidamos finalmente si hacemos uno o hacemos otro. A ver. Tenemos aquí un artículo de revisión. No, perdón, cartografía conceptual, ¿sí? Formato 1, cartografía conceptual. Si tiene alguna duda, inquietud mientras vamos revisando, usted me dice. Disculpe, Sí. prof, tal vez le pudiera ampliar un poquito porque están como que las letras muy chiquitas. Exacto, gracias. Bueno, ¿qué van a encontrar en este documento? De este lado, van a encontrar ustedes el formato. Y de este lado van a encontrar ustedes algunas sugerencias, ¿no? No es el ideal, el de aquí, pero sí como guía. Entonces, cuando usted ya no quiera la sugerencia, en la parte de revisar, le da clic aquí en este botoncito de eliminar, ¿verdad? El comentario, ¿sí? Para que no tenga esta cuestión acá. O si no, va haciéndolo por partes. Primero, el título en español. Generalmente, pueden ser títulos descriptivos o informativos, en este caso descriptivo, de 15 a 18 palabras. Hay revistas que me dicen que debe contener máximo 12 palabras o menos de 15 palabras. Ya dependerá, como ustedes vieron, de las normas que tenga la revista, las normas de publicación de la revista. Esto es muy importante. Sí, esto es muy importante, que mi nombre, muy importante, porque con esto usted va a identificarse en todo ámbito, sobre todo de la investigación. Hoy se ha puesto muy de moda poner los 2 apellidos separados por un guión. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Les decía cuando estábamos viendo lo del ORCID o del ORCID, que teníamos, ahí hay un identificador persistente. Entonces, por ejemplo, yo pongo Estuardo Ceballos y pongo mi ORCID y ya saben que esa investigación es mía, ¿sí? Pero muchas revistas no lo tienen todavía, porque acordémonos que poner un identificador persistente para la revista también conlleva
algún gasto porque debe de colocar a su revista un DOI, ¿sí? Y el DOI es de paga. Entonces, un identificador persistente de igual manera. Entonces, DOI se lo puede poner así o se lo puede colocar así. El nombre y los apellidos separados o unidos por un guión, ¿sí? El lugar donde, o la filiación que usted tiene, ¿sí? Y más o menos la correspondencia, para que usted tenga una idea. No es precisamente así como lo presentan todas las revistas. Este es un ejemplo de una de tantas. Debe tener un resumen, ¿sí? En el que se marque en breves palabras el propósito, la metodología, ¿sí? En este caso, una cartografía conceptual basada en 8 ejes de análisis, los resultados y las conclusiones. Este resumen generalmente se lo realiza al final ya de todo, cuando yo ya tengo realizado absolutamente todo. Adelante, Maite. Profe, perdón, ¿a qué se refiere esos 8 ejes de análisis? Eso los vamos a ver en este momento, ¿sí? Porque acuérdense que esta es una cartografía conceptual. Ya les había hablado los días anteriores de ella, pero hoy vamos a revisar a breves rasgos para que usted vea si este tipo de formato es el que yo pudiera utilizar. Profe, Entonces, esos 8, perdón, esos 8 ejes que son, me imagino, los componentes de la cartografía, deben estar como que de manera resumida dentro del resumen, valga la redundancia. Y dependerá, acordémonos que ayer, en la clase anterior veíamos que la revista me pedía que resuma todo en 80 palabras, en máximo 80 palabras. Entonces, Ah, ok. la capacidad de síntesis que uno tiene, a ver si puedo poner los 8 ejes. Imaginémonos que aquí nomás ya creo que tengo como 10 palabras. 12. Ya, ya. profe, y ahí una preguntita. Cartografía conceptual. O sea, yo primera vez que escucho esto. ¿Esto es para algún tipo de, no sé, de área en específica o puede ser aplicada a cualquiera? A cualquier área. ¿Qué es la cartografía conceptual? Tenemos los conceptos, ¿verdad? De ciertos elementos que yo quisiera investigar, por ejemplo. Y existen conceptos, ¿no? Pero más allá del concepto, nosotros en nuestro ideario podemos hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Y de ahí nace como cuando doy una clase, la mejor forma de explicarle un concepto a un estudiante es a través de un mapa conceptual. Entonces, estos conceptos con el tiempo han ido creciendo. Por ejemplo, bruxismo, que ya me dio una amplia explicación Maite y le agradezco mucho, pero me imagino que ese mismo concepto ha de haber ido creciendo en estos años, ¿sí? Entonces, por eso le decía, ¿será que es en una edad específica? Y me decía, no, alguna condición se presenta en de diferentes formas. Entonces, justamente eso es lo que hace la cartografía conceptual. Coger un concepto y tratar de explicarlo lo más detalladamente posible, ¿sí? Es como es mejor dicho, una revisión documental, pero sistemática, ¿sí? O sea, va ya bajo un sistema y paso a paso, que eso lo vamos a ver en este mismo documento está, ¿ya? No sé, Alexei, si contesté parte de tu pregunta. Sí, sí, profe. O sea, y una preguntita de una vez, perdón, es que como cuando son No se cosas preocupen. nuevas, pues hay que aprender. Profe, y la revisión sistemática que usted nos acaba de decir, eso es otra cosa, ¿cierto? Eso es otra Eso cosa, sería como un... pero vamos a tratar de la revisión sistemática porque sí deben conocerla al menos en su área que es muy delicada. Les contaré que las revisiones sistemáticas ya tienen modelos preestablecidos y modelos de evaluación también. O sea, cuando yo escribo algo dentro de ciencias médicas, acordémonos que para hacerlo debo tener hasta a veces permiso de los comités de ética, porque no puedo hacer investigaciones por hacerlo. Entonces, si hay para las revisiones sistemáticas, lo vamos a ver justo en esta clase.
Sí, no me voy a centrar en esa porque es sumamente más amplia, más complicada y más completa. Pero sí vamos a verla para que a usted le quede por lo menos la inquietud y pueda revisarlo en lo futuro. Ya, profe, gracias. Ya, luego de esto, del resumen, vienen las palabras clave, traducir al inglés el título, traducir al inglés del resumen, ¿sí? Y bueno, viene la introducción. Aquí me parece que Alexandra me decía que quisiera tener un horizonte para decir qué es lo que voy a escribir. En este se le ha colocado qué es lo que pudiera usted escribir, ¿no? O cómo lo pudiera usted escribir, ¿ya? Vamos a hacer nuestra práctica en vivo también, no se preocupen, pero aquí detallándole para que usted a lo mejor hoy con esta explicación no le queda muy claro, pero posteriormente usted puede revisar con calma y va alineando esto, ¿no? Entonces, generalmente en una introducción siempre está el contexto y la importancia, dónde se lo va a realizar y por qué es trascendente este tema. La aclaración del tema, aquí hay que definir pues las ideas principales, las ideas secundarias que voy a tratar. Luego de eso, los vacíos que hay sobre el tema, por ejemplo, se me ha quedado grabado el bruxismo. A lo mejor hay vacíos teóricos que todavía no se han abordado o que al menos en nuestro contexto, estoy hablando de Ecuador, no se los ha topado. Entonces aquí les dejo algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué será? ¿Habrá falta de claridad en el tema? ¿Sí? Del bruxismo. Puedo irme por ahí. Hay diferentes acercamientos del tema sin que haya claridad de cuál es el más relevante. A lo mejor los contenidos teóricos que estoy utilizando en este momento ya no se apegan en realidad a esta realidad. Falta de una definición puntual o acordada del tema. A lo mejor existen múltiples definiciones y la que Maite tuvo la gentileza de compartirnos es una de tantas que existen, ¿ya? Entonces, vamos viendo cuál es la más aproximada. La otra, existen varios enfoques para abordar el tema sin que haya claridad en puntos comunes o a lo mejor hay muchas cosas comunes y no hay diferencias. Y entonces puedo yo irme por ese lado. La otra puede ser la falta de un análisis de las características o la clasificación del tema, ¿sí? La otra puede ser que existan vacíos en la metodología para aplicar el tema en la resolución del problema. Y aquí ustedes van a tener al menos 9 enfoques u otros más que ustedes pudieran encontrarlos y colocarlos ahí, ¿sí? A continuación, en la redacción, remembrando, ¿no? Un contexto y la importancia, la aclaración, el vacío sobre el tema o sobre el concepto. Y aquí viene lo interesante, antecedentes. ¿Quién más ha hablado sobre el tema? ¿Quiénes son los representantes más sobresalientes o cuáles son los estudios más relevantes que hay sobre este tema, ¿no? Entonces aquí yo tengo que tomar todos estos estudios y decir, estos son mis antecedentes para justificar que mi trabajo tiene una fundamentación en otros trabajos que hablan sobre el tema, pero que les falta esto. Luego, la importancia de su tema, y aquí usted tiene algunas pautas, ¿sí? Hablar de que puede ser un referente para futuras investigaciones. No necesariamente tiene que escribirlo así, pero es la idea que usted tiene que dar. Generar acuerdos en la comunidad académica sobre la relevancia del tema o sus límites y sus límites. Impulsar procesos de formación profesional en torno al tema. ¿Qué tanto sabemos o qué tan de acuerdo estamos todos los profesionales sobre esto? ¿Sí? Y otras más. Lo importante, el propósito o propósitos de su investigación. Finalmente termine diciendo esto. Si usted en su introducción no termina diciendo su propósito,
O sea, hizo una linda recopilación lírica acá arriba, en donde dijo cuál es el contexto y la importancia del tema, o sea, en mi profesión, en mi área y en mi localidad. Aclaró las ideas que tenía usted por ahí, dijo cuáles son los problemas que usted encontró, refirió todas las personas que ya han hablado del tema antes que usted, dijo por qué es importante este estudio en este momento y se olvidó de poner esto. Se acabó su introducción porque hizo toda la parte de decir o de comunicar su idea, pero no les dijo cuál era el objetivo, la finalidad, hacia dónde quiere ir con su tema. Es más, en esta parte, acordémonos del temita que estábamos viendo, es donde yo puedo finalmente decir, para construir o para guiar esta investigación, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación, pregunta guía o la siguiente cuestión para tratar de resolverlo. Entonces, aquí sí, póngale énfasis en sus propósitos. Si bien aquí ven la cuestión está media extensa, ¿no? Tiene como 2 páginas. No necesariamente una introducción tiene que ser con tanta pomposidad o tanta cuestión. Una introducción es una introducción donde yo le digo mis ideas, le comunico mis ideas, quién más ha hablado de mis ideas, qué es lo que hace falta y principalmente, cuál es mi propósito trayéndolo a este momento, ¿sí? Si de todo eso que estamos hablando le ha salido o ha logrado usted ponerlo, porque escribir no es solamente inspirarme y decir voy a escribirlo, sino poner también con fundamentos qué es lo que estoy escribiendo, que le tenga a usted una página es suficiente. Les ruego me den un minutito que me están llamando a la puerta. Mil disculpas, ya regresé. Mi hijo se ha quedado fuera. Ya. Hasta aquí, no sé si tenemos alguna pregunta, algún interrogante para quien justamente me había dicho cómo inicio. Listo, aquí le hemos puesto algo de cómo iniciar o cómo comenzar a... Adelante, Maite. Sí, en el tema de la introducción, también debemos colocar los antecedentes con las referencias, ya sea de APA o Vancouver, porque ahí había una duda en cuanto a las introducciones, que muchas veces es como que si fuera el contexto descrito por el autor con sus propias palabras, pero también pudieran surgir temas que estamos tomando de otros autores. Entonces, en la introducción también sí, sí se debe, si se toma el contexto y no es únicamente el aporte de la lectura que hicimos, también debería estar con la respectiva referencia, ¿cierto? Elaine, tuvo la gentileza de decirme, por ejemplo, qué es el bruxismo, pero esas ideas que usted las expresó en este momento no son suyas. Usted las sacó de algún texto que usted estudió, ¿verdad? Y Ujú. más o menos en este momento me dijo más o menos lo que se recordaba de aquellos textos que estudió. Entonces, esa es su idea y ese es su contexto, pero usted tiene que decir de dónde sacó esas ideas. Sí, tiene que citarlas, tiene que hacer la cita de ley. Y cuando es la cita, por ejemplo, porque ahí a veces yo tengo un poquito de conflicto. Cuando leo el párrafo y en el párrafo citan a otra fuente, ¿tengo que citar yo del artículo leído o me tengo que ir a la fuente original en donde dicen ese párrafo? Bueno, si quiero ser así como muy explícito y no estoy muy
¿Cuándo hago eso? Cuando no estoy muy de acuerdo con lo que me dice el autor y a lo mejor yo ya leí al otro autor. Por ejemplo, siempre hay autores clásicos, ¿verdad? Dentro de la odontología, me imagino que hay el padre de la odontología, no sé cómo se llamará. Y a lo mejor él ya tiene una teoría fundamentada sobre el tema. Y yo, como estudiante de esa área, conozco, ¿no? Es como Ujú. un contador que le hablen del padre de la contabilidad, siempre van a referirse a Fayol. Entonces, siempre van ellos a tenerle ahí y presente. Entonces, si alguien dice algo y lo cita, lógicamente va a querer contrastar con lo que en realidad se estudió. Entonces, generalmente se cita del texto que yo he leído, no del texto que dijo que citó el otro autor, ¿sí? Porque, Sí, por ejemplo, esto es lo que me están diciendo estos señores, ¿sí? Pero tengo que citar esto de aquí. O sea, este es el texto original que estoy leyendo yo, ¿ya? O sea, no ya, cito el otro referente, o sea, hago una cita de cita cuando no estoy muy de acuerdo o quiero contrastar o en realidad ese documento anterior al que estoy leyendo, ¿sí? Es mucho más interesante o aporta mucho más que el actual, ¿ya? ya, Acordémonos que hay artículos que no por estar publicados, ojo, no por estar publicados son buenos, ¿sí? Hay muchos artículos, yo he visto que tienen muchas citas, pero cuando uno lee los otros artículos, los citan como una mala referencia de lo que se realiza, ¿sí? Entonces, de algún rato encontraba un artículo que tenía más de 160 citas y revisando el contenido, o sea, nada que ver, o sea, ¿qué pasó que tiene tantas citas? Pero se pone uno a revisar quiénes la citaron y entonces ellos hablan. Ojo, en investigación nunca van a escuchar o a encontrar algo como que ese manuscrito no sirve, eso es, no, no, no. Pero sí van a darse cuenta que en la redacción ponen que no se debería considerar o hay algunos instrumentos o algunos elementos que no deben ser considerados por falta de tal cuestión, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo en eso cuando voy también a referenciar o a citar a mis autores. Entonces la cita es importante, pero del documento que yo leo, ¿sí? Así el señor haya citado a otro, a menos de que la cita sea textual. O sea, cuando es parafraseado, o sea, no va entrecomillada, no va con la sangría, quiere decir que esa es una cita contextual, o sea, el señor está haciendo su aporte, o el investigador está haciendo su aporte. Entonces, por lo tanto, puedo citar ese texto original. Ahora vamos a la otra parte de la cartografía, justamente la inquietud que teníamos. La metodología, ¿sí? Aquí lo pongo rápidamente, pero usted tiene que describir esto. Aquí en la metodología también debo citar, ojo, aquí está sin citas, o sea, esto está como un ejemplo, pero aquí debo citar quién es uno de los principales precursores o que usa esta metodología de revisión documental, ¿sí? Que de paso es una investigación de carácter cualitativa que busca comunicar, aclarar, mejorar, proponer nuevos conceptos, teorías, metodologías con base al pensamiento complejo. Entonces, esto es una redacción que se toma o se la realiza de otros textos. Por lo tanto, en mi metodología, si yo voy a utilizar esto, tengo que decir quién más está utilizando la cartografía conceptual, ¿sí? Y cómo la ha utilizado. Esta cartografía conceptual ha ido teniendo una evolución en el tiempo. Por lo tanto, hoy se hablan de 8 ejes, ¿sí? A lo mejor usted se encuentre con trabajos que le hablan de 7 ejes. O sea, quiere decir que es parte de un trabajo anterior. Y hay otras que le hablan de 6 ejes. Entonces, es cuando inició esta cartografía. Es una metodología que tiene para mí entre 15, 18 años, 20 años,
¿sí? Y ha ido mejorándose. Entonces, dentro de estos 8 ejes, ¿sí? Que me mencionaban en el resumen, están, miren, noción, categorización, caracterización, diferenciación, división o aplicación, vinculación, metodología y ejemplificación. Cada una de estas partes se describen aquí a continuación en el procedimiento y los autores de esta cartografía, ¿sí? ¿Qué es lo que nos han dado? Una pauta a través de una tablita, donde nos dicen, por ejemplo, noción, y vamos a ponerle, ya, voy a irme a esa parte que se ha quedado acá. Noción, ¿sí? Una preguntita antes de que continúe, disculpe. Siempre que hacemos una cartografía, ¿tenemos que hacer esta tabla? ¿Siempre? No necesariamente, pero esta es una buena guía para la metodología. Sí, es una buena guía. ¿Por qué? Aquí va la cuestión. Si yo ya tengo, por ejemplo, quiero hablar de este tema, solo de este tema, verán que vamos a hacer una cartografía solo de este tema, bruxismo. Entonces me dice, ¿cuál es la etimología y definición típica? ¿Tiene etimología bruxismo, por si acaso? También les pregunto de paso a ustedes. Ya me tomó la lección, profe. ¿No ven? Me surgió esa pregunta, ¿no? A todos, profe. ¿Será que bruxismo tiene etimología? ¿A quién se le ocurrió ponerle esa enfermedad bruxismo? ¿De dónde nació? ¿Ah? Miren, son preguntas que nos vienen acá con esta metodología. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico? ¿Cómo lo trataban antes? ¿Cómo se lo trata hoy? ¿Sí? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Cuál podría ser la mejor definición? Considerando aquí el momento actual. Deben haber varias definiciones, no una sola definición de bruxismo. Porque acordémonos que un concepto al menos en términos médicos, lo que he visto yo es que a medida que pasa el tiempo, al igual que en educación, van cambiando las definiciones. A veces se vuelven más extensas, a veces más pequeñitas. Y depende de quién en ese momento sea como la persona más relevante dentro de su área. ¿Sí? Entonces podría ser, miren, esta es una guía, por eso le decía, Alexei, puede ser que usted la tome como parte de la metodología, como no, pero me permite hacer eso, ¿no? Dice categorización, la segunda, ¿no? Acordémonos que esta tiene 8 pasos, 8 ejes, ¿sí? Entonces, categorización. ¿Existirá una categorización de este tema general de bruxismo? ¿Ya? Y asimismo, yo puedo determinar cuáles serían los componentes que se deben considerar dentro de esta categorización. Aquí solamente están, por ejemplo, ¿no? Usted puede ir eliminando, puede ir aumentando. La otra caracterización, ¿cuáles son las características de el bruxismo? ¿Ya? Diferenciación del bruxismo con otros conceptos cercanos. No sé si tienen ustedes dentro de su área otras enfermedades parecidas al bruxismo o que tengan concepciones similares dentro de ese ámbito. No sé, ahí también es otra pregunta que les hago. Sí hay. Que se acercan mucho, o sea, se parecen mucho, ¿se las puede confundir? Sí. Ya, entonces miren, ahí tienen ustedes otra cuestión. División o tipos, ¿sí? No necesariamente de aplicación, aquí se fue un poco más. Deben ver. Adelante. Se fue el internet. Profe, no se le oye bien. Sí, Se fue está el súper internet. Está entrecortando. Se está entrecortando. Oh.
Sí, de pronto pensé que era mi internet, pero como ahorita lo está bonito. ¿Sí? Mil Copiaron los disculpas, 8 ejes. ahí sí me escuchan. Ahí sí, sí, profe. Pero no le vemos. Ya, les voy a apagar, me disculpo, les voy a apagar la cámara porque parece que son fallos de mi internet. Mil disculpas, no es intencional esto. Ya. Nos quedamos. Ya. Déjenme compartir pantalla. Ah, yo le iba a preguntar, Adelante. sí, profe, yo le iba a preguntar si en el momento de hacer la metodología en esta tablita en donde vamos describiendo, o lo podríamos hacer en una descripción textual cada uno de estos enfoques. Sí, no, esta es solamente una orientación nomás, ¿no? De ahí ustedes pueden ir mejorando la metodología. Y Incluso siempre, no es obligatorio que estén los 8 ejes. Por ejemplo, ok, digamos que no tengo metodología. Entonces necesariamente tengo que poner ahí solamente hice siete ejes. O no hay ejemplificación, aunque cuando usted ya empieza a buscar se va a dar cuenta que existe mucha información sobre el tema. Ahora sí, adelante. Mil disculpas por cortar. perfecto. No, esa era mi duda, de que si de ley y tenía que completarse los 8 ejes o que si podían quedar en menos ejes. No, de los ejes que existan, no es, esta es una metodología, no es una camisa de fuerza, ¿no? Entonces yo puedo explicar que dentro de los 8 ejes, incluso en el vacío no existen metodologías, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, luego vamos dentro de la metodología a los criterios de selección de documentos, ¿sí? Esto ya habíamos visto parte del trabajo anterior, ¿sí? Que les describía, por ejemplo, que se buscaron artículos y libros mediante bases de datos, ¿sí? Como Web of Science, Cielo, etcétera. Se emplearon las palabras clave y todo lo que habíamos visto en la relación. Si usted ve esta parte de aquí, ¿sí? Que es justamente parte de la metodología, es lo que hicimos con la formulita buscando en la lente. Ustedes que tienen la oportunidad de buscar en PubMed y en Scopus, pues pudieran detallarlo de mejor manera. Entonces, solamente están como ejemplo. Resultados, a ver, en la parte de acá lo único que he hecho es describir metodológicamente qué voy a hacer yo como cartografía conceptual. O sea, ¿qué tema? Por ejemplo, tomamos arbitrariamente en mi caso este término, bruxismo. Pero en los resultados, usted tiene que colocar aquí cuál es la noción de bruxismo. ¿Ya? Y ahí voy yo detallando qué he encontrado teórica y metodológicamente dentro de las revisiones que yo he realizado, ¿no? Y entonces, etimológicamente, de dónde viene, cuál es su desarrollo histórico, cuál es su definición actual, cuáles son las propuestas nuevas o definiciones, puede incorporarle gráficos, eso no hay ningún problema, ¿sí? Luego puedo hablar de la categorización y nuevamente tenemos aquí mi tema. O sea, en los resultados que voy a hacer yo, aquí voy a colocar de esas preguntas que estaban en el apartado anterior, voy a decir qué encontré, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se trata de describir con las propias palabras la clase general en la cual se encuentra el concepto, teoría, metodología que está analizando. Ejemplo, el concepto de bruxismo se inscribe en la clase general de, y bueno, y usted lo va redactando. Solamente esto es como ejemplo. Lo mismo cada uno de los otros apartados, caracterización de bruxismo, ¿sí? Diferenciación, división o aplicación, vinculación, metodología, ejemplificación
Y podemos aquí tener varios ejemplos de esto. Finalmente viene la parte de la discusión donde usted debe presentar las conclusiones a las que llega en su estudio. ¿Ya? No sé si tienen preguntas hasta ahí de esta metodología y de este formato en específico que les estoy presentando. Adelante, Maite. Sí, profe, perdón, tanta pregunta. No te preocupes. Este, ¿la cartografía es algo similar a una revisión de la literatura? Sí, 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 muy Por- similar. Porque nosotros exacto, porque nosotros hemos hecho, por ejemplo, artículos de revisión de la literatura, en donde vamos prácticamente haciendo como un resumen de todo lo que se encuentra abordando a un tema. Y le veo como muy parecido a la cartografía. Lo que no hacemos en la revisión de la bibliografía es llevarlo por ejes, que veo que acá en la cartografía se lleva, pero es algo parecido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero lo que justamente hace la aclaración es que la revisión documental son resúmenes. Resúmenes que se van articulando en torno a una idea principal y a ideas secundarias. En cambio acá, si vemos, es solamente un único concepto que vamos analizándolo parte por parte, ¿sí? Desde su noción más básica hasta lograr colocar un ejemplo dentro del texto. Ya entendí. O sea, la cartografía es para un tema muy específico y lo vamos desarrollando. En cambio, la revisión bibliográfica puede abordar, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Trastornos temporomandibulares. Y dentro de trastornos temporomandibulares está el bruxismo y están otros. Entonces, la revisión de la bibliografía me serviría para estos contextos más amplios en donde voy uniendo diferentes temáticas, mientras que la cartografía me serviría para un tema específico dentro de estos trastornos. Exactamente. Entonces, una revisión Ya. documental es más amplia en sus conceptos, acepta más situaciones también subjetivas del investigador, porque acordémonos que ahí hay cuestiones que ya no las describimos pensando en el concepto, la categoría, la tipificación, sino de manera general. Entonces, esta cartografía conceptual me ayuda a que a través de estos ejes yo ir haciéndole más específica a mi investigación y en específico al tema que yo quiero tratar. Y para la publicación, igual tiene fortaleza también publicar una cartografía. Mucho hoy en día, acordémonos que hay con tanta información que existe en el mundo, hacer una cartografía conceptual es como una revisión sistemática, ¿no? Me Ah, imagino ok. que ustedes han de realizar revisiones sistemáticas y saben lo útil que es saber que ya existe alguien que ya hizo ese trabajo antes de que yo vaya a estar desgastando mi tiempo realizándolo otra vez. Entonces, sí, Ujú. sí, sí, tiene mucha acogida hoy en día esta cartografía. Ya, profe, gracias. Bueno, Profe, solo una cosita antes de pasar, si es tan amable, ¿puede subirle un poquito hacia donde usted puso los 8 ejes? Estaba arriba, arriba. aquí. Y de lo que nos dijo que no es necesario que estén los 8, pero me imagino, no sé, tal vez hay algún referente de cuántos son, o lo mínimo que se pueden poner, o es No, según el criterio del autor. del autor, porque acordémonos que este es una revisión que me va a permitir ir construyendo a través de esta metodología un nuevo concepto o enrumbarnos hacia un nuevo concepto o hacia la aclaración de conceptos. Por lo tanto, como les decía, no hay ni un mínimo ni un máximo, ¿no? Hay lo que sí no podría decir, voy a hacer solamente la noción y la categorización, o sea, no hice mayor cosa, mayor esfuerzo en mi trabajo. Entonces, sí deberíamos tratar de ver, bueno, a medida que usted hace la revisión, se dará cuenta que existen vacíos en la ciencia que incluso podrían ser motivos de análisis, pero en otra investigación, ¿sí?
busquemos, a lo mejor no encontramos una caracterización que me convenza dentro de todo el conjunto de documentos que he revisado. Entonces, tengo la oportunidad de explicar que ese es un vacío que existe dentro de ese concepto en especial. ¿Ya? Así que no es necesario utilizar las 8 categorías. Ya, profe, gracias. Bueno, y miren que hablando del tema así y tratando de llevarlo rápido, ya se hizo el tiempo. Entonces, les envío esto vía WhatsApp, nomás les voy a enviar para que puedan revisar con calma esta cartografía. Sin embargo, también aquí está el artículo de revisión documental, ¿no? Sus partes, como ustedes ya saben, principales, el título, los autores. Y esto tiene otro formato porque también lo que les decía, dependerá mucho de la revista y uno tiene que acoplarse a eso, ¿ya? Entonces, en un artículo de revisión, ¿usted qué es lo que tiene? Una introducción donde se contextualiza el tema, ¿sí? Se describe la importancia, su impacto, su desarrollo histórico, su proyección hacia el futuro, entre otras cosas. Se debe citar al menos un autor, hay que hacer una aclaración o explicación del tema, se brinda una idea general del tema, citando autores, aclarando lo que se conoce respecto al tema y los vacíos que hay. Si nos damos cuenta, es muy parecida, estas introducciones, todas, en toda investigación son muy parecidas. Luego, en mi metodología, debo no necesariamente poner así como lo he puesto acá, ¿no? Pero sí describir y explicar qué tipo de estudio documental estoy realizando y cuáles son sus referencias. Decir cuáles son las categorías del estudio y explicar cuáles son las que estoy realizando. Plantear las estrategias de búsqueda de la información que en la otra plantilla les he descrito con mucho más detalle. Decir cuáles son los resultados en caso de que fuera pertinente. Y finalmente mis conclusiones, ¿no? En la discusión. Entonces, esta es la revisión documental, ¿no? Entonces, ahí la tenemos. Profe, en resultados decía, perdón que le, si Ahí puede la subir tenemos. aquí. Y en los resultados dice coloque cada una de las categorías. ¿A qué se refiere con las categorías? ¿Cuáles serían? Dependerá mucho la sección de resultados para usted, porque si es una revisión bibliográfica después de que ya he logrado decir cuál es mi metodología y cuáles son los conceptos que estoy abordando, ya está hecha la revisión documental o el artículo de revisión. Por lo tanto, no es necesario poner un capítulo de resultados ahí, sino más bien las conclusiones de las que llevo. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, están los dos formatos. El tercer formato, el día viernes lo vemos que es una revisión sistemática y ahí sí vamos a ver con algunos ejemplos y algunas páginas que ya alojan estas revisiones sistemáticas de muchos temas. No sé si tenemos otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto al Classroom, porque, verá, yo ya he ingresado al Classroom y estuve buscando el tema de las evaluaciones, o sea, de las preguntas que usted nos había comentado, que son las que usted las carga para que las vayamos revisando para la prueba del ministerio, pero, pero no lo encuentro. Ahorita, por ejemplo, están los temas ya del curso y están las bibliografías y ahí están unos trabajos que hay que subir hasta el 13 de abril, pero Los trabajos, no, acuérdense en que habíamos quedado que el trabajo, ¿no? Para centrarnos en poder realizar el artículo de revisión, ¿sí? Pero los trabajos quedan ahí para que usted los pueda descargar en lo posterior y los revise con más calma. ya. ¿Y en qué parte está el tema de las preguntas?
del Ya curso? Porque está yo en no me doy cuenta. en la tarea número 3. Están alojadas, pero voy a hacer algo. Les voy a enviar al WhatsApp el enlace directo a las preguntas para que luego revisen el Classroom con más tiempito, ¿no? Con más dedicación. Entonces les enviaría por WhatsApp y así se evitan y ya después cuando den clic desde la computadora ingresarán directamente al formulario de Classroom. Ya, No sé entonces si les parece ahorita, una mejor opción. ahorita en el Classroom tendríamos que revisar esto del paradigma, o sea, el tema 1, el tema 2. ¿Cuál tema está? Porque estoy un poquito perdida en el Tema 1. Classroom hasta dónde tenemos que leer. Todo lo que es paradigmas. Pero yo les recomiendo que vayan solucionando el formulario porque las preguntas están planteadas en función de ser más bien explicativas que ser solamente preguntas de sí o no. O sea, son preguntas que hacen referencia a la teoría que sí está dentro de las preguntas del curso. Ah, ok. Profe, entonces solamente vemos la parte ahorita de los paradigmas, ¿cierto? Paradigmas de investigación. Ya, y esas son las primeras preguntas. Exactamente. Ya, Alguien le profe. envió, no sé si a usted o A mí Alejandro. creo que fue, pero yo Ah, le di, profe, porque la Maite me preguntó y yo le dije, sí, yo le pregunté al profe, pero realmente ni le vi, pero ahorita estoy revisando su chat, ahí hay un enlace, entonces me imagino que ese es. así mismo les voy a enviar. Les voy a enviar Ya. los 3 primeros enlaces para que los vayan revisando en estos días. ¿Ya? Y Ya, más que todo Perfecto. se vayan familiarizando un poquito con los mismos términos. Usted se dará cuenta que está hablando, por ejemplo, del paradigma epistemológico positivista y ya usted solamente con leerlo va a saber, este es el paradigma epistemológico positivista, por esto. ¿Ya? Ah, No, ok. están las preguntas hechas en función a eso. Listo, no Ya, sé si hay profe. alguna otra consulta. No. No, Siendo así, pues yo les agradezco su presencia y nos encontramos el día viernes para hacer la revisión de la revisión sistemática. y ya. los links también, profe, no se olvide de ¿No? mandarnos Ya les de las, envío. Sí, de las sí, clases. los links, por favor. Sí, sí, profe, porfa. Listo, no hay ningún problema, con mucho gusto.